escritora y heroína francesa que reivindicó la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en el marco de la Revolución Francesa, por lo que es considerada una precursora del moderno feminismo. Hija de una vendedora de objetos de tocador, su padre fue según unos Luis XV y según otros el poeta Lefranc de Pompignan. Contrajo matrimonio a los 15 años con un tal Aubry, el cual murió al poco tiempo dejándole unos 70,000 francos de renta. Pasó entonces a París, en donde tomó el nombre de Olympia de Gouges y se dedicó a la literatura. Al estallar la Revolución Francesa, adoptó al principio sus ideas, pero después combatió al sistema del terror y a sus hombres con una energía que la conduciría al caldazo. Se dice que había tratado de encargarse de la defensa de Luis XVI y que al ser el rey ejecutado envió una carta insultante a Robespierre, el cual entregó a Olimpia al tribunal revolucionario que la condenó a morir en una guillotina. Su contribución a la teoría feminista fue que durante los días de su actividad política dio al teatro 3 obras más: Mirabeau en el Campo Elíseos de 1791, El convento o los votos forzados 1792 y Les Vivadières en 1793. Escribió además El príncipe filósofo, obra que en forma es un cuento oriental y expone sus ideas acerca de los derechos de las mujeres, y muchos opúsculos sobre cuestiones sociales como El espíritu, Las tres urnas y Un testamento político. De entre otros, la destacada Declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana en 1791, título que calcó la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, 1789. Es autora, entre otras obras, de una reivindicación de los derechos de la mujer, 1792. Considerado como el primer escrito teórico del feminismo, viajó a Francia durante la Revolución y de vuelta a Gran Bretaña se casó con William Godwin en 1797. Murió al dar a luz a una niña que sería con el tiempo esposa de Percy Bysshe Shelley. En sus aportes al feminismo escribió en 1790 Vindicación de los derechos del hombre, obra que rebatía las opiniones del antirrevolucionario pensador inglés Edmund Burke. Mary llegó a París en 1792, un mes antes de que la revolución rebanara la cabeza de Luis XVI y toda Francia se sumiera en la confusión. Es en esta época cuando lee el documento que Charles Maurice de Talleyrand-Peyregout envía a la Asamblea Nacional Constituyente y en el que recomienda que la educación de las mujeres se mantenga simplemente a nivel doméstico, sintiendo que la oportunidad que tanto anhelaba se estaba escapando de entre sus dedos. Mary publica la que será su obra maestra, Vindicación de los derechos de la mujer, un ensayo que se convertiría en una de las primeras obras feministas de la historia, si bien el término no haría popular hasta un siglo después. Hija de Blas José Zambrano García de Caravente, natural de Segura de León, Badajoz, y de Araceli Aragón Delgado, natural Ventaquí, Almería, ambos maestros de la escuela graduada de Vélez, en 1913-1921. María comienza el bachillerato, solo ella y otra muchacha asisten a la clase entre jovencitos. En 1921 inicia sus estudios oficiales de filosofía como alumna libre en la Universidad Central de Madrid. En 1928 interviene activamente en algunos de los movimientos estudiantiles más vivos de Madrid a través de la Federación Universitaria Española, la FUE. Colabora en los periódicos El Liberal y La Libertad de Madrid y en Manantial de Segovia. Contrae una fuerte tuberculosis que desde otoño de 1928 hasta la primavera de 1929 lo obliga a guardar cama. Proveniente de una familia burguesa de la capital gala, su madre era una devota católica, mientras que su padre era ateo, e invitaba a la joven a expandir su visión y conocimientos del mundo mediante la lectura. Vivior está profundamente marcada por una exaltada fe a Dios, queriendo ser la mayor monja, pero al llegar los 14 años abandona definitivamente estas creencias, asegurando que Dios simplemente no existe. En torno a los 16 años de edad, en 1926, después de haber obtenido certificados de matemáticas generales, literatura y latín, comenzó a estudiar filosofía en 1929. Tenía licenciatura en filosofía, con certificaciones en ética y psicología, titulada como una tesina sobre una Leibniz, reconocido como el último genio universal. Dentro de sus aportaciones a la teoría feminista es El segundo sexo. Es sin duda alguna de las obras más imperdibles para quien quiera sumergirse en el feminismo. Es por ello que consideramos que estas obras es la más grande aportación del feminismo. Simón distingue entre los conceptos de sexo y género. Por un lado, el sexo es algo biológico definido por los cromosomas X y Y, mientras que el género se entiende como la construcción histórica y social de lo que es ser hombre y ser mujer. De Beauvoir también sostiene que la opresión hacia las mujeres está fuertemente vinculado al concepto histórico de lo que es la feminidad. Se refiere a las mujeres como el segundo sexo, debido a que tradicionalmente ellas han sido definidas en función de su relación con los hombres. La doctrina de Beauvoir, expuesta a la Dioxime Sex
promoviendo la independencia económica de las mujeres y el derecho a recibir la misma educación que los hombres. Ha sido una gran contribución para la contribución del feminismo. Dicha obra fue criticada negativamente, sin embargo, de Beauvoir. Nació en la ciudad norteamericana de Peoria, en Illinois. Su padre, Harry Goldstein, era un empresario de origen ruso y judío, que regentaba una tienda de joyas. Su madre, Miran Wordwitz, de origen húngaro, trabajaba como editora en un periódico. Sin embargo, contrajo matrimonio y tuvo que dejar su trabajo para empezar a tener hijos. Se graduó en psicología en Smith College en 1942. Un año después se marchó a la Universidad de California, donde había conseguido una beca. Se trasladó a Nueva York, donde colaboró con varias publicaciones. Betty era editora, redactora y reportera. Había alcanzado la independencia económica. En 1947, después de contraer matrimonio con Carl Friedan, director de teatro y ejecutivo publicitario, Betty fue dejando sus trabajos y se trasladó a vivir a una casa en el condado de neoyorquino Rockland. La gran mayoría de mujeres dejaban su trabajo después de casarse. Dentro de sus contribuciones a la teoría feminista, Betty Friedan se convirtió en todo un referente de los nuevos planteamientos feministas de las últimas décadas del siglo XX. Su obra, junto al Segundo Sexo de Simone de Beauvoir, se eligieron como referentes indiscutibles de la tercera ola del feminismo. En 1966 ayudó a fundar la Organización Nacional para las Mujeres, National Organization for Women, NOW, y se volcó de lleno a la lucha para la reincorporación y la reivindicación de las mujeres al mundo laboral en condiciones de igualdad salarial con los hombres. Durante su infancia vivió en Comitán, Chiapas, de donde procedía su familia. Se graduó de maestra de filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México en 1950 y más tarde en la Universidad de Madrid llevó cursos de estética y estilística. Trabajó en el Instituto Indigenista Nacional de Chiapas y en Ciudad de México, preocupándose por las condiciones de vida de los indígenas y de las mujeres en su país. En 1961 obtuvo un puesto de profesora en la Universidad Autónoma de México, donde enseñó filosofía y literatura. Posteriormente desarrolló su labor docente en la Universidad Iberoamericana y en las universidades de Wisconsin, Colorado e Indiana, y fue secretaria del Pen Club de México, dedicada a la docencia y a la promoción de la cultura en diversas instituciones oficiales. En 1971 fue nombrada embajadora de Israel, donde falleció al cabo de 3 años, víctima al parecer de un desgraciado accidente doméstico. Dentro de sus aportaciones a la teoría feminista se destaca sobre la cultura femenina, incluyendo el único volumen de teatro El Eterno Femenino. Se desprende de una clara conciencia del problema que significa para su autora la doble condición de ser mujer y mexicana. En cuanto a sus aportaciones al feminismo, Rosario Castellanos, a través de la literatura mexicana con sus trabajos de poesía, abrió muchos caminos a las mujeres poetas que, como ella, buscaban un lugar y reconocimiento de las letras mexicanas. Gracias a ella se reconoció a la poesía realizada por mujeres como un lenguaje extraordinario capaz de narrar cosas divertidas y sorprendentes. Perteneció a una generación en la que el destino natural de la mujer era el matrimonio y la crianza, cometido al cual reveló para construir su propio camino. Al mismo tiempo que educaba a su hijo e hijas, realizó sus estudios de licenciatura y maestría y doctorado en filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, situación que la llevó a realizar estos procesos en tiempo más prolongados que los acostumbrados para el desarrollo de la profesión. Graciela aprendió que la filosofía es la disciplina metodológica, es rigurosa, ocupada de la reflexión teórica y de la praxis humanística y existencial. Dichas cavilaciones despertaron casi de manera inmediata su interés por la ética, entendida como la reflexión en torno a los problemas morales, que por la definición específicamente a Epicuro, los diálogos sociocráticos de la ética aristocrática, el cual guió el interés moral y pedagógico hacia el sentido práctico de la disciplina. Sus investigaciones en filosofía de la educación la llevaron a formular un concepto de educación unido indiscutiblemente a la ética, ya que a su juicio lo que puede concebirse una persona educada sin moral ni autonomía. Dentro de sus aportaciones en la teoría feminista, en 1978 fundó en México la Asociación Filosófica Feminista, afiliada a la Society for Women of Philosophy, la SWIP de Estados Unidos de Norteamérica, y formó parte de los grupos de estudiosas feministas de México, Estados Unidos, Canadá. Se doctoró en filosofía por la Universidad de Barcelona en 1975, bajo el magisterio de
entre otros filósofos y pensadores, José Luis López Araguirén y José Ferrer Mora. Con posterioridad ejerció la docencia de manera interrumpida en la Universidad Autónoma de Barcelona, la UAB, desde 1972 como profesora y desde 1986 como catedrática de Ética y Filosofía del Derecho Moral y Político. Entre 1990 y 1993 fue vicerrectora de dicha universidad. Victoria nos introduce en su sugerente ensayo con un pronóstico optimista del siglo XXI. Será el siglo de las mujeres, como si se tratase de un efecto inminente deudor de los esfuerzos feministas durante este siglo, que se acaba. Pero enseguida se pone en manifiesto la retórica desideratum. Su conclusión depende de que el feminismo dé un giro a su discurso. La crítica va dirigida sin duda contra el denominado feminismo de la igualdad, al que considera anclado a una defensa teórica de la igualdad y formal a los géneros, mostrándose eficaz para contribuir a la solución de los dos grandes problemas que todavía aquejan al mundo de las mujeres, a saber, la discriminación tanto en vida doméstica como siguen desempeñando las tareas casi exclusivas como la vida pública. Es una filósofa, escritora y ensayista española. Teórica del feminismo, ha sido referente clave en el llamado feminismo de la igualdad. Ha centrado una parte importante de su investigación en la construcción de las relaciones entre ilusión y feminismo. En 1986 creó la Universidad Complutense de Madrid, el Seminario Permanente Feminismo e Ilustración. El 14 de noviembre de 1990 asumió la dirección del Instituto de Investigaciones y estuvo frente hasta 1993, año en que Amorós inició una estancia en la Universidad de Harvard. En 1991 fundó el curso Historia de la Teoría Feminista del Instituto de Investigaciones Feministas, que dirigió hasta 2005, cuando fue sustituida por la filósofa Ana de Miguel. En cuanto a sus contribuciones a la teoría feminista, encontramos que su libro Hacia la crítica de la razón patriarcal constituye un nuevo enfoque desde la perspectiva de género de la filosofía, poniendo en manifiesto los sesgos androcéntricos y reivindica, poniendo de manifiesto los rasgos androcéntricos parte de las mujeres mismas del legado filosófico y reivindica los valores de la ilustración, libertad, autonomía, igualdad, lucha por la razón contra el prejuicio como elementos que posibilitarán la aparición del pensamiento feminista. El lugar donde ella vivía, ella y su familia, era llamado Dynamite Hill, Colina Dinamita, por el gran número de casas de afroamericanos asaltadas por el Ku Klux Klan. Hija de un mecánico de coches y una profesora de escuela, la Gran Manzana le abrió la mente. Allí, Angela Davis leyó el manifiesto comunista y se acercó al socialismo y terminó uniéndose a una organización juvenil marxista llamado Advance. Sería el inicio del camino que optó por el de la lucha. En 1961 Davis se matriculó en la Universidad Brandeis en Boston, Massachusetts, para estudiar francés. En el verano de 1962 ella viajó por primera vez a Europa para participar en un festival de la juventud celebrado en Helsinki, Finlandia. Dentro de sus aportaciones en la teoría feminista está su obra Mujeres, Raza y Clase, un estudio de la historia del movimiento de la liberación de las mujeres de Estados Unidos, donde la época de la esclavitud en adelante muestra cómo el feminismo estuvo siempre plagado de juicios de raza y clase. Su publicación supuso un punto de reflexión en el feminismo. Las observaciones de Davis abrieron un nuevo debate acerca de las voces debían ser escuchadas en los movimientos feministas que cuestionaban y debían ser consideradas cuestiones de mujeres, y sobre las necesidades de la diversidad, tanto en el liderazgo como en el pensamiento y la táctica. Hija de George Craven, abogado de Filadelfia, y Betty Warren, diseñadora de interiores. Nussbaum es una de las filósofas contemporáneas más relevantes de nuestra época. Estudió teatro y lenguas clásicas en la Universidad de Nueva York y tiempo después, en 1969, se doctoró en Filadelfia por la Universidad de Harvard, especializándose en filosofía antigua griega en la Universidad de Harvard. También se especializó en lengua romana, filosofía moral, ética y política. Enseñó filosofía y obras clásicas de Harvard y actualmente ocupa la cátedra de Derecho y Ética en el Departamento de Filosofía de la Facultad de Derecho y Divinity School en la Universidad de Chicago. En cuanto a sus aportaciones en la teoría feminista, encontramos que a partir de la discriminación que sufría por ser mujer, así como las limitaciones para destacar y sobresalir entre los hombres, cuando cruzaba la carretera de Filadelfia en una universidad de Harvard, reflexionó sobre la falta de igualdad de oportunidades, así como la falta de derechos de mujeres, y nos dice: las mujeres no han sido tratadas de manera injusta a lo largo de la historia. No solo es una defensora de los derechos de la mujer, sino también de los derechos de los niños, de la comunidad homosexual, de los animales y defensora de los derechos del ser humano. Sus padres fueron originarios de Argentina
y ella realizó estudios de etnología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Posteriormente hizo una maestría y un doctorado en antropología en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Justo en la máxima casa de estudios UNAM, es integrante del comité editorial del Programa Universitario de Estudios de Género. Es fundadora del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, donde se ofrece capacitación a jóvenes de ambos sexos en materia de perspectiva de género. Ha publicado diversos libros y ensayos enfocados al feminismo, entre ellos diversidad cultural y tolerancia, cuerpos, diferencia sexual y género, cuerpo, sexo y política. Dentro de sus aportaciones a la teoría feminista se destacan los 70 Marta Lamas. Ha sido una de las principales voces a favor de los derechos de las mujeres en México. Temas como discriminación, prostitución y aborto son algunos de los principales en su agenda. Lamas encabezó siempre y ha hecho hincapié en que el feminismo es un tema también que compete a los hombres. En su juventud, Marcela Legarde fue militante del Partido Comunista Mexicano, del Partido Socialista Unificado de México y del Partido Mexicano Socialista. Se presentó a las elecciones como candidata del PRD y fue elegida como diputada en el Congreso Federal Mexicano entre 2003 y 2006. Durante la legislatura destacó su trabajo a favor de los derechos de las mujeres. Ha acuñado el término feminicidio para describir la situación en Ciudad Juárez, México, y logró la creación de una comisión especial de feminicidio en el Congreso para investigar el asesinato de mujeres en Ciudad Juárez. Dirigió la investigación diagnóstica sobre violencia feminista en la República Mexicana, por la cual se descubrió el feminicidio no es exclusivo de Ciudad Juárez. Promovió el delito de feminicidio, el Código Penal Federal y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, ley vigente en México desde el 2 de febrero del 2007. En 1982 se doctora en filosofía. Amelia es reconocida como una filósofa, escritora y una de las máximas exponentes del feminismo, de la igualdad. Esto la ha llevado a configurarse como una de las mujeres más representativas del ideario feminista y progresista, ocupando puestos de responsabilidad en diversas instituciones y organismos y desarrollando ahora desde la Universidad Nacional de Educación a Distancia, pero también a lo largo de toda su vida y carrera como profesora, siendo catedrática de Filosofía Moral Política en la Universidad de Oviedo 2002, un extraordinario trabajo en el mundo de la docencia e investigación. Dentro de sus aportaciones a la teoría feminista, define el pensamiento feminista es el tematizar el feminismo dentro de la historia canónica de la filosofía política. El libro de cronología es Feminismo en Mundo Global 2008. Amelia nos dice que el feminismo es aquella tradición política a la modernidad igualitaria y democracia que mantiene a ningún individuo, la especie humana debe ser excluido de cualquier bien y de ningún derecho a causa de su sexo, feminismo y pensar normativamente como si el sexo no existiera. Judith Butler, nacida en el seno de una familia de ascendencia judío, húngara y ruso-rusa, la mayor parte de la familia materna pereció durante el Holocausto nazi. De niña y de joven asistió a la escuela hebrea a clases de ética judía, donde se familiarizó por primera vez con la filosofía a los 14 años. Estudió filosofía y sociología en la Universidad de Yale. De igual manera se doctoró en la filosofía como una tesis sobre el impacto de Hegel en el pensamiento francés del siglo XX. Dentro de sus aportaciones a la teoría feminista es su teoría performativa del sexo y la sexualidad. Butler llega a esta conclusión basándose en las teorías de Foucault, Freud y sobre todo esta teoría cuestiona la tradicional consideración de que los sexos, los géneros y la sexualidad son algo estable, partiendo de que la orientación sexual y la identidad de género son construidas socialmente. Por tanto, no hay papeles sexuales determinados biológicamente en la naturaleza humana, sino formas socialmente variables de representar uno o varios papeles en las categorías universales.